Bueno, me ha quedado claro, bueno, ahí tenéis mi cuenta de mi dirección de correo electrónico por si queréis escribirme para cualquier cosa, y mi perfil en X, antes llamado Twitter, que todavía sigo ahí a pesar de que se ha convertido en un espacio. Y lo primero que quiero es dar las gracias a, bueno, pues a la cátedra, a la Fundación Mapfre, a Esther, al profesor Manuel Area, por la invitación para estar aquí. Venir a Canarias siempre es un placer. La última vez fue poco antes de pandemia, con otra actividad que organizó la Consejería de Educación, y la verdad que venir siempre aquí es un placer. Lo que me ha quedado claro de la presentación del profesor Manuel es que soy lo único que os separa de los premios. Entonces voy a intentar que esto se haga liviano, porque traigo una presentación con 100 diapositivas, pero va a ser rápido, va a ser todo pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bueno, pues nada, comentando con Esther, efectivamente mi compañero Fernando estuvo aquí. Yo soy el CEO de Conecta 13, aunque mis compañeros me llaman el feo, en vez del CEO, pero como podéis ver es una broma, porque mi belleza y elegancia salta a la vista. Y voy a tener que girarme de vez en cuando, porque si no, no sé por dónde voy, ¿vale? ¿Quién ha usado ChatGPT? ¿O quién no ha usado ChatGPT? Pues por favor, abandone inmediatamente la sala, porque aquí hay que venir con los deberes hechos, por lo menos, ¿no? Bueno, no, es broma. ¿Quién ha usado alguna otra herramienta antes de ChatGPT? O ChatGPT, como dicen la gente muy fina. Antes de ChatGPT, ¿quién ha utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial? Solamente 2 personas levantan la mano ahí, pero con un poco de... Pues todos hemos usado inteligencia artificial antes de ChatGPT. Por ejemplo, en nuestros móviles. El texto predictivo es un caso sencillo de inteligencia artificial, es una mezcla de 3 tecnologías de inteligencia artificial: el aprendizaje automático supervisado, aprendizaje federado y el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y desde cuántos años hace que venimos encontrando en el móvil esas sugerencias para completar las frases? Muchos años, ¿verdad? Mucho antes de ChatGPT. Porque la inteligencia artificial no es algo nuevo. ¿Os suena esto? ¿Quién nos ha encontrado con esto alguna vez? Que levante la mano. Todos lo hemos... ¿Sabéis lo que estábamos haciendo cada vez? Aparte de entrar en la página que queríamos entrar, porque esto era como, rellena esto para avanzar, ¿verdad? ¿Sabéis lo que estábamos haciendo? ¿Os lo imagináis? Entrenando inteligencias artificiales. Estábamos entrenando algoritmos. Le estábamos dando a una serie de imágenes, la estamos vinculando a una palabra. Semáforo, imagen de semáforo. Boca de riego, imagen de boca de riego. Bicicleta, imagen de bicicleta. Y con ese entrenamiento, pues luego los algoritmos, pues cuando le decimos dibuja una boca de riego en una calle donde se ve además, pues claro, pues tiene un montón de pares y saben qué significa lo que le estamos diciendo. O parece que saben lo que están diciendo. Ahora podemos entrar un poco más en detalle en eso. Pero llevamos entrenando inteligencias artificiales, pues, años. Esta cita, la inteligencia artificial se da ya en la actualidad y está generalizada, a menudo integrada de forma invisible en muchas de las herramientas cotidianas. No es posterior a ChatGPT, es de 2021. Y aparece en un libro que se llama Ética de la inteligencia artificial, de un filósofo de la ciencia de origen belga, que trabaja en la Universidad de Viena, que se llama Mark Ockelberg. Este es un librito muy pequeñito que, si os interesa explorar un poquito todo el tema de la inteligencia artificial, pues recomiendo que le echéis un vistazo, porque es un libro muy, muy pequeñito, se lee muy ameno, pero dan algunas claves de dónde estamos actualmente y cómo hemos llegado aquí. En los años 80 llegaron los ordenadores a los colegios primero, a las universidades, ¿verdad?, a las casas. En los años 90 al principio llega Internet. En el año 2007 empezamos a navegar por Internet a través de dispositivos móviles con el iPhone. En la presentación de la Macworld se presentó el iPhone. Y en 2022 llega ChatGPT. O sea, imaginaros, en poco más de 30 años, 40 años, nos llega la cantidad de revoluciones tecnológicas que hemos vivido. Y la inteligencia artificial, que para muchos puede parecer o cuentan, bueno, esto es otro bluff, ¿no?, otra burbuja tecnológica. La inteligencia artificial ha venido para quedarse, ¿no? Primero me gustaría que tuviéramos claro de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina científica, aquella disciplina que estudia cómo crear programas informáticos que simulen lo que hacen, pues, las redes neuronales, la mente humana o la mente animal, ¿no?, que es resolver problemas, que es el razonamiento lógico.
Evidentemente hay muchos otros conceptos vinculados con inteligencia artificial que escucharéis en los medios, pues Big Data, Data Mining, ciencia de datos, y son distintos conceptos, distintas ciencias, distintos procedimientos que están vinculados entre sí. Es decir, pues la inteligencia artificial se está utilizando pues, para gestionar grandes conjuntos de datos. Nosotros estamos haciendo ahora un curso para el Ministerio de Educación que es precisamente sobre analíticas de aprendizaje y donde la inteligencia artificial pues, tiene un papel clave. Pero esto de la inteligencia artificial, como decía, no es de 2022, de cuando salta a los medios ChatGPT. En los años 50, Alan Turing y otros científicos y filósofos empiezan a discutir y a explorar las posibilidades de que podamos replicar lo que hace el cerebro humano. Él publica en el año 50 un artículo donde publica lanza este famoso reto del test de Turing, ¿no? Es decir, ¿podríamos engañar a un ser humano? Es decir, cuando consigamos que una máquina engañe a un ser humano y crea que es un ser humano con el que está interactuando y no una máquina, pues habremos llegado a tener máquinas que piensan, ¿no? Pero a partir de 1950 hay un montón de hitos, como podéis ver ahí, no sé si se lee demasiado bien. En 2005 consigue la Universidad de Stanford que un coche autónomo recorra 212 kilómetros sin apoyo de conductor. En 1997 Deep Blue, un desarrollo de IBM, gana a Kasparov después de varios intentos, de varias partidas. Pues ahí se formó un equipo de desarrolladores y de investigadores, entre los que había también pues, grandes maestros de ajedrez españoles, ¿no? Tenemos un montón de hitos relacionados con la inteligencia artificial. El concepto, en realidad, no lo inventa Alan Turing. El concepto de inteligencia artificial como disciplina científica pues nace de la mente de unos matemáticos. Los matemáticos no están muy bien de la cabeza y entonces son esta gente rara que inventa cosas. Y ellos son los que en 1956, en una conferencia en Dartmouth, definen lo que es, o ponen en marcha la inteligencia artificial, intentando alejarse de otros conceptos de esa época, como la cibernética, ¿no? Pero hay un montón de hitos, pero sobre todo son estos últimos años los que nos han llevado al punto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y hay algunos eventos especialmente destacables. Por ejemplo, esto, no sé si el láser este se ve allí, no se ve, sí. Esto word embeddings. Esto es cuando los científicos descubren cómo convertir el texto en algo que las máquinas puedan entender. Cómo convertir el texto en números. De hecho, el simbolito no es gratuito. ¿Reconocéis este símbolo? A ver, los profes de ciencia, de matemáticas, de física, ¿esto qué es? Una matriz, ¿no? Pues eso es lo que consiguieron hacer los científicos, convertir las palabras en matrices y en vectores, para que las computadoras puedan entender, entre comillas, el texto y puedan procesar texto. Pues ese fue uno de los hitos fundamentales, ¿no? Para llegar a donde estamos ahora, que son las redes neuronales artificiales. Otro hito muy importante son los modelos de atención, que esto es una manera de que las máquinas entiendan el sentido de cada palabra en función del contexto en el que están. Y de esa manera puedan construir frases que tengan sentido. Y luego están los modelos preentrenados, que es de 2018. O sea, fijaros, todo esto es muy, muy reciente, ¿no? Y esto nos lleva a donde estamos ahora, que es pues, a los grandes modelos de lenguaje, a ChatGPT, a Gemini, a Copilot, todo esto que hemos probado. Pero la clave de dónde hemos llegado hasta ahora no solamente son estos 70 años de investigación que venimos arrastrando, sino el desarrollo de la potencia de computación es decir, el tema de hardware, ¿no? Fijaros cómo ha crecido el rendimiento de inferencia de un chip en estos últimos 20 años, no 10 años, desde 2012 hasta 2022, ¿no? Y ahora mismo probablemente la empresa que más cotiza en bolsa y que más ha ganado estos últimos años es Nvidia, que los que sois jugadores de videojuegos os sonará, ¿verdad? Porque los chips de memoria gráfica era Nvidia quien tenía el negocio. Bueno, pues ahora son los que hacen chips para poder dar soporte a los modelos de lenguaje y a los algoritmos que trabajan con grandes conjuntos de datos. Fijaros en esta gráfica. Estos son distintos modelos de lenguaje. Este BERT que veis aquí, este fue uno de los primeros modelos de lenguaje de Google. Y aquí lo que estáis viendo es el número de parámetros que utilizan en millones, ¿no? GPT-3 pues tenía 175.000 millones de parámetros. Fijaros el salto a GPT-4, que tiene 100.000 billones de parámetros. O sea, ¿veis el crecimiento exponencial de la capacidad de cómputo? Pues esto es lo que nos permite hacer esa magia o lo que nos permite ver la magia que hay detrás de estas tecnologías. ¿Cuánto tiempo tardaron algunas de las grandes tecnologías contemporáneas en alcanzar 1 millón de usuarios? Pues mirar, Netflix necesitó 3 años y medio, Airbnb 2 millones y medio, Twitter 2 años, Facebook 10 meses, Dropbox 7 meses, ChatGPT 5 días.
En 5 días consiguieron 1 millón de usuarios. Eso para que nos dé una visión de escala del impacto que tiene esta tecnología o estas tecnologías. ¿Y cuánto tardaron en llegar en conseguir 100 millones de usuarios? Pues TikTok el teléfono necesitó 900 meses, los coches 400 meses, los teléfonos móviles 190 meses, ChatGPT 2 meses. En 2 meses consiguieron 100 millones de usuarios. Eso nos da una visión de que esto no le podemos decir, bueno, esto pasará, ¿no? Esto es un bluff. Esta es una de las citas que más me gustan, ¿no? Esto es de una revisión sistemática de la literatura que hizo un grupo de investigadores liderado por Senen Barro, que es seguramente uno de los expertos en inteligencia artificial más importantes que tenemos en España. Y esta es una de las conclusiones a las que llegaban, ¿no? Nadie en duda de que la inteligencia artificial es una de las tecnologías más disruptivas en la historia, si no la que más. Y esto lo decía un compi nuestro de educación. Bueno, yo era profe de matemática, además de todas estas cosas que ha comentado el profesor Manuel Arias, yo fui profe de matemática y de tecnología en secundaria. Y esto comentaba un compi nuestro, que por cierto, a los compis de tecnología y de informática, Félix, por ejemplo, que lo veo aquí, no dejéis que os llamen frikis, ¿no? Que cuántas veces nos han llamado frikis a los de tecnología, a los de pensamiento computacional, a los de robótica. No somos frikis. Es que hacemos lo que tenemos que hacer, que es alfabetizar digitalmente al alumnado, ¿no? Bueno, pues esto decía este compañero. Decía, somos la primera generación de docentes con alumnos que salen todos los días de casa con un ordenador hiperconectado en el bolsillo. La primera que va a tener que lidiar con una inteligencia artificial al alcance de todos. Creo que para muchas cosas ya vamos tarde. No sé si tenéis esa sensación de que esto es así, ¿verdad? Os voy a poner un ejemplo de las cosas, por si no, por ejemplo, a la compi. ¿Cómo se llama la compi que no ha usado nunca ChatGPT? Di tu nombre. Ana. Esto es una herramienta basada en inteligencia artificial de Google, se llama Notebook LM. Yo, antes se lo comentaba al profesor Manuel Arias, este año he vuelto al colegio, pero no como profe, sino como alumno. Y me he matriculado en un ciclo de grado superior de grabado y técnicas de estampación. O sea, he tenido una visión mística, artística, tal, y he descubierto que eso es lo que yo quiero hacer cuando sea mayor. Y entonces, pues he decidido como alumno explotar al máximo las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial, como hacen muchos de vuestros alumnos, ¿verdad? Bueno, pues esta herramienta Notebook LM lo que te permite es crear, gestionar información, y gestionar información utilizando inteligencia artificial. Mirad, esos son apuntes de la asignatura de Historia del Grabado. No dejan de ser 4 monigotes, que cuando me aburro pinto, alguna palabra random, como dicen mis niños, la gente joven dice, esto es random, pues palabras random así que escucho y las apunto. Bueno, pues yo escaneo esas imágenes y se las subo a Notebook LM. Creo un cuaderno, puedes subir hasta 50 documentos y luego interactuar con esa información utilizando un modelo de lenguaje, el Gemini. Entonces, bueno, yo subo todo eso y esta herramienta tiene como una serie de actuaciones ya implementadas, ¿no? Que se llama guía del cuaderno, en el que tú le puedes pedir cosas. Por ejemplo, pues mira, ayúdame a crear preguntas frecuentes, o ayúdame a crear una guía de estudio, ayúdame a crear un índice, una cronología, un documento de resumen, ¿no? O sea, ya ni te compliques, pídeme esto y yo te lo hago. O directamente, bueno, veis aquí, empieza a escribir, ¿no? Y entonces tú puedes empezar a escribir y preguntarle cosas. Bueno, pues le pedí que me hiciera un resumen de las notas y esta birria que yo había subido, porque es una birria, lo convierte en esto. Breve resumen de las notas sobre historia del grabado. Estas notas parecen provenir de un estudiante de historia del grabado, cubriendo temas desde la prehistoria hasta la antigua Roma. Se destacan los siguientes puntos. Hoja número 1. Periodificación, es que no lo leo bien, periodización. Se establece una línea de tiempo básica que divide la historia en diferentes, ¿veis? Coge la información que hay allí, la ordena, la organiza, le da sentido, le da contexto y luego, bueno, pues después de todo, al final de este documento dice observaciones generales, las notas son esquemáticas y concisas, utilizando, es decir, es capaz de hacer esa metacognición de alguna manera y decir qué es lo que hay ahí, qué se ha encontrado. Incluso hacer sugerencias de posibles fuentes de temas de investigación. Investigar la conexión entre la cerámica de Dipylon y The Grammar of Ornament de Owen Jones, que es un libro que nos recomendó la profesora. Pero esto lo hace en 10 segundos. Y le digo, hazme una guía de estudio. Y entonces me hace un resumen del tema y un cuestionario con 10 preguntas. Y con las respuestas a esas 10 preguntas. Y con preguntas de ensayo, para que yo pueda ejercitar si he aprendido. Y luego además con un glosario de términos clave, pero igual en 10 segundos.
¿Es espectacular o no? Pues la inteligencia artificial no sabe lo que está escribiendo. ¿Parece espectacular? Pues no sabe lo que está escribiendo. A mí me es útil, claro, por supuesto, mucho. Pero la realidad es que aquí detrás de lo que hay es simplemente matemática. Ahora lo veremos, ¿no? ¿Por qué esta pregunta de si la inteligencia artificial en educación es una moda pasajera o una revolución educativa? Porque creo que nos vamos moviendo entre esos dos espacios, ¿no? Esto será otra historia nada más que para vender cosas y de hecho pues hay muchas empresas que lo que se están dedicando es a vender herramientas o servicios en los que realmente no hay inteligencia artificial. Pero puede ser una oportunidad para los educadores, para los docentes, para los maestros y las maestras. Pues probablemente sí. Tampoco hay evidencias científicas todavía, pero sospechamos que sí. ¿Qué cosas podemos hacer con inteligencia artificial en la educación? Pues mira, el aprendizaje automático, que es una parte muy específica de la inteligencia artificial, de lo que se llama inteligencia artificial subsimbólica, pues mira, pues permite detectar anomalías, plagio, asistencia. Eso ya teníamos en la universidad los profes herramientas, ¿verdad? Turnitin es una herramienta para detectar plagio en los trabajos de los alumnos. Ahí hay inteligencia artificial. Sistemas de recomendación, eso lo encontramos en muchas plataformas educativas. El alumno entra y lo mismo que en Netflix nos recomiendan películas o series en función de lo que ya hemos visto y en función de lo que parece que le gusta a la gente con nuestro perfil, o lo mismo que en Amazon cuando compramos X cosas, pues el algoritmo que hay detrás de Amazon nos mete en un clúster, nos mete en un grupo y dice, este hombre, como ha comprado esta historia, pues seguramente le va a interesar las cosas que ha comprado esta otra gente y te hace recomendaciones. Pues igual las plataformas educativas, pues a los alumnos le pueden hacer recomendaciones de actividades personalizadas, lecturas, ejercicios para profundizar, para la toma de decisiones a nivel político, ¿no? Políticas educativas, para temas de acoso escolar, para optimización de recursos, rutas escolares, creación de horarios. Es decir, las oportunidades de utilizar inteligencia artificial para mejorar el sistema educativo, pues como veis, son grandes, ¿no? Porque la inteligencia artificial es que realmente es espectacular. Nosotros estamos trabajando ahora con una asociación médica de medicina nuclear y quieren que le ayudemos a montar un curso. Y nos han mandado una serie de materiales que yo no entiendo nada. Es un curso sobre próstata. Yo lo único que sé de la próstata es que ya me empieza a dar problemas por la edad que tengo. Ese es el único conocimiento que tengo sobre la próstata. Bueno, pues yo le subo una de las imágenes a ChatGPT y me dice, la imagen que has juntado es una tomografía axial computerizada en una vista axial a nivel de pelvis. En la imagen se puede observar estructuras anatómicas características, como los huesos de la pelvis, la vejiga en el centro. O sea, fijaros en la capacidad que tienen estos sistemas para entender una imagen y para describirla. Que además yo luego esto se lo mandé al profesor Xavier Simó, que es el que me mandó el material, digo, oye, esto está bien explicado, y dice, está magnífico. ¿Quién te lo ha dicho? Y digo, pues ChatGPT. Pero claro, la pregunta, ¿es realmente inteligente la inteligencia artificial? Este verano, en un curso que organiza el CSIC sobre inteligencia artificial, una escuela, a los que estéis interesados es gratuito, no tiene coste ninguno, siempre lo hacen la primera semana de julio, yo llevo ya 2 años yendo, pues estuvo Ramón López de Mántaras, que es otro de los cátedros y de los investigadores fundamentales en temas de inteligencia artificial, y dio una charla que se llamaba precisamente así. ¿Es realmente inteligente la inteligencia artificial? Porque frente a cosas como esta, pues nos podemos encontrar también cosas como esa. Esto lo puso él en su charla, ¿no? Yo sé que en España somos todos bilingües, y sé que todos entendemos perfectamente, pero bueno, por si acaso hubiera alguien que no es español o española, pues lo he puesto también en castellano, ¿no? Bien, ¿no? Pues seguro que conocéis el acertijo ese de la cabra, el lobo y la lechuga o el repollo y el tío que los tiene en un lado del río y tiene una barca y tiene que cruzarlo al otro lado y solo puede cruzar una cosa cada vez. ¿Os suena ese acertijo? ¿Lo han dicho alguna vez? Sí, ¿verdad? Pues que tienes que pensar, ¿ves cómo voy transportando las cosas para que el lobo y la oveja no se queden solo en un sitio? Porque si no, el lobo se va a comer a la oveja y la oveja no se queda sola con la col o con la lechuga o con el repollo porque se la come. Bueno, pues alguien le preguntó a ChatGPT, resuelve un acertijo para mí. Y dice, claro, me encantaría ayudarte porque ChatGPT y todos estos modelos de lenguaje son muy serviciales. Nunca te dicen que no a nada. Claro, ¿qué tipo de acertijo te gustaría resolver? Y le dice, un hombre y una cabra están en un lado del río, tienen un bote. ¿Cómo pueden cruzar? A ver, respuesta. ¿Cómo cruza? Pues se monta el tío con la cabra, la cruza y ya está, ¿sí o no? O sea, la respuesta lógica y de sentido común. ¿Qué le dice ChatGPT? Dice, el hombre lleva a la cabra al otro lado del río primero, dejando el bote en el lado original. Que a ver eso cómo se come. Luego el hombre regresa solo con el bote. Deja la cabra en el otro lado y lleva el bote de vuelta al lado original. Finalmente lleva el repollo al otro lado del río. A ver dónde estaba el repollo en la... ¿Veis cómo se lía esto? ¿Por qué? Porque no sabe lo que está diciendo. Contesta en base a su entrenamiento. Y su entrenamiento es
Pues el acertijo original en el que había un lobo, una oveja, una cabra y un repollo. Y había una condición y es que solamente puedes pasar uno de esos 3 elementos en cada viaje que des al otro lado del río. Se lía, no sabe lo que está diciendo. Claro, yo lo que me gusta hacer con estas cosas es ver cómo han mejorado los modelos de lenguaje. Entonces yo se lo volví a preguntar. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Me dice ChatGPT. Ayúdame a resolver un acertijo. Yo nunca le digo hola, buenos días, que hay gente que es muy educada y se dirige a ChatGPT así con mucha educación, pero ojito que estamos humanizando a un algoritmo matemático. Lo digo porque le dais una pensada cuando decís buenos días, ChatGPT, que no se va a enfadar si no decís buenos días. Claro, ¿qué acertijo necesita resolver? Y le pregunté lo mismo. Un hombre y una cabra están en un lado del río, tienen un barco, ¿cómo pueden cruzar? Y dice, este acertijo es muy común y tiene múltiples variaciones, pero en su forma básica la solución depende de las restricciones adicionales que se puedan estar implícitas, como la capacidad del barco y si hay elementos a considerar, como un globo o una col. Bien, hasta ahí bien, ¿verdad? Dice, ya van aprendiendo. Bueno, sin información adicional, si asumimos que solo están el hombre y la cabra y que el barco puede llevar a ambos al mismo tiempo, entonces la solución es sencilla. El hombre y la cabra se suben al barco y ambos cruzan el río. Pero luego empieza ya a desvariar y dice, existe un caso directo donde no hay restricciones adicionales. Sin embargo, si el barco solo puede llevar a uno a la vez, el hombre tendría que hacer varios viajes. El hombre cruza el río con la cabra, lo deja a la otra orilla. El hombre vuelve solo al punto de partida. El hombre cruza el río solo. Se le vuelve a ir la olla. Porque no entienden lo que están diciendo, repito. No saben lo que están escribiendo. Están escribiendo cosas que tienen sentido o que parece que son lógicas, semántica y sintácticamente están bien, pero no tienen realmente una comprensión de lo que hay ahí, porque lo que hay detrás es matemática, cálculo de probabilidades y estadística. Hay muchos datos, hay mucho entrenamiento, ¿vale? Esta cita me gusta mucho. Ignacio Crespo, que tiene cuenta en Twitter, es ese de Stendhal, es un científico, es un periodista. Y dice, las inteligencias artificiales no son conciencias informáticas con voluntad y ambiciones. Lo digo por los que estáis temiendo que esto sea el principio de Skynet, ¿no? Y que tengamos a Terminator dentro de 2 meses tirando a la puerta de la casa, ¿no? Son líneas de código que realizan operaciones matemáticas para almacenar datos, encontrar tendencias y devolver respuestas ajustadas a lo que le hayamos enseñado que esperamos de ellas. Ya está, eso es lo que hay, no hay más. No le tengamos miedo porque estamos muy lejos de esto que se llama inteligencia artificial general, que sería una inteligencia artificial que es capaz de resolver cualquier problema. Eso no existe. Es más, los expertos, como Ramón o como Seren Barro, lo que nos dicen es que la línea de investigación actual en torno a los modelos de lenguaje no tiene salida o no va a servir para llegar a esa inteligencia artificial general. Más cosas de la inteligencia artificial, el tema de los sesgos. Le dices que te ponga o te genere la imagen de housekeeper. Housekeeper es alguien que cuida la casa, ¿no? Que además si se lo pone en inglés no hay género, con lo cual, pues dice... ¿Y qué te ponen? Pues te ponen una señora pasando la aspiradora. Si le dices que te dé la imagen de un emprendedor o emprendedora exitoso, pues te devuelve un señor guapito con su traje, alguien como yo básicamente, casi podría haber puesto mi foto, ¿no? Si le dices que te dé una imagen de un profesor en clase, todos pensaríamos que pondría una maestra, ¿sí o no? Porque hay muchas más maestras que maestros, ¿sí o no? ¿Por qué pone un hombre? ¿Por qué pensáis que pone un hombre? Porque en los datos de entrenamiento, que son obras literarias, hay muchos más hombres que mujeres. Porque tradicionalmente el hombre ha tenido mucha más presencia incluso en la ficción que las mujeres, ¿no? Si le decimos que nos dé la imagen de una enfermera o un enfermero, pues nos da una mujer. Afortunadamente racializada, es decir, el tema racial por lo menos se va superando. Si le dices que sea un prestigioso cirujano o cirujana, pues te da un hombre. Te da... Se parece al actor este, ¿no? Que hacía Hospital General, ¿no? A George Clooney, ¿no? Te pone a George Clooney. Bueno... ¿Eso quiere decir que las inteligencias artificiales son sexistas, son homófobas, son xenófobas, son todas esas cosas que puedan ser cuando...? Pues no. El problema realmente es los datos con los que se han entrenado. Entonces, conclusión, las inteligencias artificiales ni son inteligentes ni son artificiales, porque detrás hay personas subiendo información con los sesgos que las propias personas podemos aportar. ¿Habéis visto esas fotos? ¿Os suenan? Ahí tenemos al Papa Francisco convertido en un influencer, rapeando. O tenemos al señor Trump detenido por la policía. Esto sí es más probable que lleguemos a verlo, también hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues eso no son imágenes reales. Son imágenes generadas por inteligencia artificial. Inteligencia artificial generativa de imagen. Esta, como podéis imaginar, tampoco es real, ¿no? Porque Donald Trump y Barack Obama no creo nunca que lleguen a besarse hacia lo Khrushchev y... Imágenes realizadas con inteligencia artificial, pero aún más. Este señor que hay allí arriba, Carlos Santana, que su nick en Twitter es 2CSV,
un divulgador de inteligencia artificial fantástico, canario, por cierto. Recomiendo que le sigáis. Él publicó esto en Twitter hace un año y pico. Dice, desinformación en segundos. Atento, mira el beso de Obama y Trump. En la semana donde inteligencias artificiales como Midjourney o GPT-4 ya están en manos de todos, toca alertar del lado oscuro de esta herramienta. ¿Veis este portal de noticias? He tardado 10 minutos en hacerlo. Es decir, utilizando inteligencia artificial, Carlos creó un portal de noticias, donde la noticia de entrada era el sorprendente beso entre Donald Trump y Barack Obama. Probablemente mi madre, sin mucho sentido crítico de lectura de la información, porque ya yo soy un señor mayor, pues mi madre es mucho mayor, pues probablemente se podría creer que esa noticia es verdad, porque es que es un portal de noticias que se llama La Información, que tiene una sección que es política, otra que es economía, otra cultura, y que hay un montón de contenido ahí. Es decir, puedes navegar por ese portal. Hecho en 10 minutos. Ojito a la desinformación. Pero no la desinformación por error, sino a quien quiere colarnos cosas y engañarnos y vendernos motos que no son, ¿vale? Es decir, con la inteligencia artificial tenemos dos grandes problemas. Uno el de los sesgos y otro el de la fake news, la desinformación, y además con malas intenciones. Maite López Sánchez es profesora de la Universidad de Barcelona, es experta en ética e inteligencia artificial, y ella decía esto: es crucial que el alumnado esté formado en IA y comprenda tanto sus capacidades como sus limitaciones, pero esto vale para el alumnado y vale para los maestros y maestras y vale para los padres y madres. Es decir, necesitamos comprender qué hay ahí detrás, porque es que estamos expuestos, como antes le decía a Esther, a lo digital también tiene sus riesgos, ¿no? La pregunta, ¿seremos los maestros y las maestras sustituidos por inteligencias artificiales? ¿Qué pensáis? Después de lo que os he enseñado, ¿no? ¿Verdad? Claro. Bueno, pues yo me remonto a esa cita de Antonio Bartolomé, de la Universidad de Barcelona, de 2008, que él decía: el docente, como facilitador de ayuda a que la información se convierta en conocimiento, no lo podrá sustituir la tecnología. Si lo que vamos al cole es a contarle a los niños cosas, hay muchas cosas en Internet, hay vídeos, hay tal, y las inteligencias artificiales te cuentan todas las películas que tú quieras. Los maestros y las maestras estamos para otra cosa, ¿verdad? Y a esos maestros y maestras no los sustituirá la tecnología, ni la que había en 2008, ni la que hay en 2024, que es la inteligencia artificial. Hay muchas publicaciones, yo quería recomendaros algunas antes de terminar. Os recomiendo esta publicación que está publicada por el Banco Mundial y detrás de la cual hay investigadores muy potentes, entre ellos Cristóbal Cobo, que habla de la revolución de la inteligencia artificial en la educación. Este gráfico está incluido en ese estudio, esa investigación, y ellos hablan de 9 innovaciones clave impulsadas por la inteligencia artificial. Algunas que hacen referencia al profesorado, algunas que hacen referencia al alumnado y algunas que hacen referencia a la administración educativa y al personal administrativo, ¿no? Pues para el profesorado la inteligencia artificial es una oportunidad de contar con un mentor o con mentores basados en IA, en retroalimentación basada en IA, ¿no? Para ofrecer a su alumnado, en planes de clase y otro contenido basado en inteligencia artificial, para rutinas automatizadas, para el papeleo ese que nos pide la Consejería de Educación, que es un coñazo. Eso es ChatGPT, si luego no se lo lee nadie. Yo tenía un compañero, donde yo trabajaba antes en la Junta de Andalucía, que nos contaba un día en el desayuno que él, cuando le pedían un informe, solo hacía la primera página. Y luego entregaban un documento de 20 páginas, solo escrita la primera. Y yo le decía, pero hombre, Antonio, y cuando lo miran, ¿qué te dicen? Dice, a mí todavía no me ha llamado nadie para preguntarme qué pasa con las otras 19 páginas. O sea, esa es la realidad, que muchas veces hacemos papeleos que no sirven para nada y que no se lee nadie. Pues esas cosas que no se lee nadie y que no sirven para nada, que las haga ChatGPT, que escribe muy bien. Para el alumnado, pues es una oportunidad de contar con tutores basados en inteligencia artificial o como apoyo para la realización de tareas, ¿no? Esto que yo he mostrado, que yo hago con mis asignaturas de historia del grabado o con técnicas gráficas industriales, ¿no? Y para la administración, pues mirar asignaciones de recursos, sistemas de alerta tempranos, rápidos, asistentes con inteligencia artificial. Es decir, tenemos un gran escenario para explorar oportunidades de la inteligencia artificial, y lo que tenemos que hacer es no dejar que este tren pase, porque si pasa va a pasar, pero por encima de nosotros. Cierro, no sé cómo voy de tiempo, Manuel. ¿Cuánto llevo? Ya estoy en el límite. Claro, pues esa es la penúltima diapositiva. ¿Veis qué tío más formal soy? Pues acabo con esa reflexión final. Esta mujer, Joana, no voy a decir el apellido, ¿no? Para no hacer el ridículo más, escribe novelas de ciencia ficción y crea contenido de ocio relacionados con ficción. Y ella decía esto, ¿no? Que yo sé que lo entendéis todos perfectamente, pero por si acaso, pues lo pongo yo también en castellano, por si hay alguien que no.
¿Cuál es el mayor problema de impulsar todo lo relacionado con la inteligencia artificial? Pues hacerlo en la dirección equivocada. Ella dice, quiero que la IA haga la colada y lave los platos para que yo pueda hacer arte y escribir. No que la inteligencia artificial haga arte y escriba para que yo me dedique a lavar la ropa y a lavar los platos. Y con eso, pues, muchísimas gracias por escucharme. Bueno, agradecer tremendamente a David que haya sido tan conciso, directo y una charla así motivadora. Estamos bien de tiempo. Yo sé que lo importante viene ahora, ¿no? Pero podemos dar una o dos palabras si alguien quiere intervenir o preguntarle alguna cuestión a David Álvarez. Admito cualquier cosa, incluso propuestas deshonestas, porque ya uno con la edad que tiene menos insultos. O sea, eso ya... Para eso está Twitter, para que te insulten. ¿Alguien quiere preguntar? El chico de la gorra yo sé que tiene ganas de preguntar algo, pero dice, no voy a ser yo el que abra el... Pero dáselo el micro, porque yo sé que tiene ahí, se ha quedado con una dudilla tal, y dice, ¿cómo me veo yo? ¿Cómo dejo al tío de Grana que se vaya sin preguntarle? Se ha quedado sin palabras, como veis. Eso le pasa mucho en las conferencias, se deja a la gente muerta. ¿Por qué te dio por estudiar eso? Por estudiar, yo estudié matemáticas. Y ahora cuando llegó la inteligencia artificial, ya os decía, detrás de la inteligencia artificial hay muchas matemáticas. Entonces, yo llevo muchos años dedicado a la educación y a la alfabetización digital, como decía Manuel. Pero claro, cuando llega la inteligencia artificial y empiezo a leer artículos y hablan de cadenas de Markov, y digo, hombre, eso lo estudié yo en cálculo de probabilidad de tercero. Y cuando habla de modelos probabilísticos, digo, eso lo estudié en... Entonces, a mí la inteligencia artificial me ha reconciliado un poco también con mi pasado de estudiante y de profe de matemáticas, ¿no? Pero sobre todo lo que me ha llevado a leer mucho sobre inteligencia artificial es la clara convicción de que esto viene a quedarse, ¿no? Con sus más y con sus menos, con su parte oscura y clara, pero hay que saber de esto. Yo tengo 2 hijos de vuestra edad y mis hijos utilizan inteligencia artificial y yo creo que como padre pues tengo que poder ayudarles cuando ellos necesiten o se encuentren con una cuestión relacionada con estas herramientas, con estas tecnologías. ¿Crees que...? Ella se ha animado, ¿has visto? Es que Sí, tú das el micrófono y al principio no, pero luego ya... Y hay otra palabra por aquí. ¿Tú crees que los niños que todavía no están bien preparados para analizar tanta información deberían usar frecuentemente ChatGPT? Muy buena pregunta. ChatGPT y todas estas herramientas no deberíamos de utilizarlas si no sabemos sobre el tema sobre el que le estamos preguntando. Porque ChatGPT no es que nos quiera engañar o es que se equivoque. Es que, como os decía, lo único que hace es poner palabras una detrás de otra que tengan sentido. Un amigo mío que hace temas de gamificación y tal, pues le gusta mucho la peli de los Goonies. Todos recordáis la peli de los Goonies, ¿no? Entonces empieza a preguntarle por roles, ¿no? ¿Y quién sería tal? Y entonces de pronto ChatGPT le dice, y luego, ¿y el abuelo de la tienda? Y dice, ¿qué abuelo de la tienda? Si en la peli de los Goonies no hay ningún abuelo en una tienda, ¿no? Entonces, no deberíamos de utilizar estas herramientas para preguntarle cosas sobre las que luego no podamos contrastar si están bien o mal. Os pongo otro ejemplito muy sencillo. En Jaén hay un pueblo que se llama Alcalá la Real, no sé si os suena, y allí hacen una feria de ganado. Una responsable del ayuntamiento, una técnico, en un curso que hicimos con Diputación de Jaén, pues preparó una presentación sobre la feria de ganado. Y yo le dije, mira, la has hecho bien, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Me ha llevado 2 días, no la he podido terminar. Y digo, mira, te voy a enseñar una herramienta de inteligencia artificial que hace presentaciones. Me enseño una herramienta y le digo, mira, haz una presentación sobre la feria de ganado de Alcalá la Real de Jaén. En 10 segundos había hecho la presentación, súper chula, con fotos de ganado endémico de la zona. Empezamos a revisarla y ella decía, está todo magnífico. Y llega una diapositiva donde decía, y en la feria de ganado se hace una subasta de ganado. Y dice ya, no, eso se hacía hace 10 años, pero ya se dejó de hacer. ¿Veis? Si tú no sabes sobre lo que le estás preguntando, pues te la puede colar. ¿Por qué? Porque te contesta en base a los datos que tiene en su entrenamiento. Entonces, si alguien no tiene mucho conocimiento sobre tecnología en general o sobre incluso las cuestiones sobre las que está utilizando esas herramientas, pues no debería utilizarlas. O no sin ayuda o sin acompañamiento de alguien, pues de sus profes, de sus padres o madres, de un colega que sabe más.
Buena pregunta. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, más que una pregunta, una reflexión, una experiencia, me ha encantado la charla, por cierto. Yo soy biólogo y yo estudié biología, me acuerdo, cuando estaba en el instituto, tengo 60 tacos ya. No lo aparenta, ¿eh? Muchas gracias. Yo no te echaría más de 58. Pues bueno, yo estudié biología movido por el interés, siempre me gustó mucho la tecnología, este tipo de cuestiones en las que tenías que saber cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y a mí me interesaba saber cómo funcionaban los seres vivos, ¿no? Y era algo que fue lo que me llevó a estudiar biología, y dentro de biología pues me encaminó, pues ¿cómo puedes saber cómo funcionan los seres vivos? Pues no, si te vas por botánica, no, si te vas por zoología, no, y acabé en la rama de molecular. Me interesó muchísimo la genética, en aquel momento todavía no existía la epigenética, y yo empecé a flipar con esto, un término muy técnico, lo de flipar. Pero es real, o sea, flipé con esto cuando fui a una charlita sobre las redes neuronales. Digo, hostia, ¿no? Qué parecido con el tejido nervioso y con la forma de pensamiento, si realmente esto es alucinante, ¿no? Y desde entonces poco menos que los pongo a ustedes en un altar. O sea, yo soy ateo, pero yo tengo un altar con Yo también soy ateo. Con los matemáticos, ¿no? Flipo con lo que han conseguido hacer los matemáticos en eso, ¿no? Y ahora lo que estoy es en la fase de que, bueno, estoy alucinando con todo el trabajo que me ahorra, con las posibilidades que me da, que no tenía. Generarme 20.000 preguntas de esto para generar preguntas aleatorias y que los alumnos no se me copien unos de otros, pero a la vez pues vas detectando esos disparates, ¿no? Y por otro lado estoy como desesperado, hostia, a ver si avanza un poquito más porque, joder, tiene unos sesgos bestiales, ¿no? Y entonces percibes que cuando quieres hablar sobre ciertos tiempos te está adoctrinando a los alumnos. Porque se guía por lo que circula por la red. Y tú dices, pero vamos a ver, si yo estoy luchando contra el adoctrinamiento, contra determinados temas, sobre todo en cuestiones ambientales y demás, donde hay muchos intereses económicos por medio y demás y tal, y es que esto me los adoctrina, ¿no? Entonces he llegado, incluso me he visto en una situación curiosa en que he estado cabreado con ChatGPT. Y digo, pero es que vamos a ver, que no es una persona, y yo mismo he tenido que decir, joder, que no es una persona, ¿no? Me imagino que eso sí que puede interferir, ¿no? Un poco, pero al mismo tiempo estoy convencido de que se crearán filtros a la hora de seleccionar la fiabilidad de determinadas fuentes de información, por ejemplo, con inteligencias que estén centradas a lo mejor en aspectos médicos, donde se nutre de información más o menos rigurosa, y estoy desesperado porque llegue ese tipo de... Aquí una cosa evidente es que la inteligencia artificial no puede evolucionar si no va de mano de la ética y de los filósofos. Así que aquí a los jóvenes, al sector joven, que lo tenemos sobre todo por ahí, por esa zona, si queréis una profesión de futuro, estudiar filosofía, porque necesitamos filósofos y filósofas. Porque sin ética va a ser difícil que lleguemos muy lejos con las herramientas de inteligencia artificial. Hola. Hola. Yo te quería hacer una pregunta. Bienvenido a Canarias. Mira, ¿tú crees que...? Yo creo que ya está sucediendo, ¿no? Sobre todo en los cursos altos de las universidades, que el profesor, debido a la inteligencia artificial, está teniendo que cambiar su metodología. Porque ya no es como antes, que tú le preguntabas, los alumnos ya te vienen con los trabajos súper bien hechos. Claro. Entonces, esto obliga al profesorado a cambiar la metodología. Claro. A ver, esto es el Rincón del Vago Premium. Ojito. ¿Quién no usa el Rincón del Vago para hacer un trabajo del cole? Pero claro, esto ya es que además no tienes ni que casi esforzarte, ¿no? Entonces es cierto que esto nos obliga a los docentes a replantearnos qué le pedimos al alumnado y cómo vamos a evaluar si han adquirido los conocimientos, las competencias que según el currículo tienen que adquirir, ¿no? Eso es evidente. Sí.
Muy bien, pues muchas gracias, David. Y... Había un compañero que se ha quedado con perdón. una parte, se la dejamos Perdón, y ya con él terminamos. Sí. Muy La última rápidamente, entonces, ¿vale? Muy rápidamente, nada, también un comentario que no se comentó nada en la charla, pero a mí me pareció muy interesante, no sé si quiero comentar algo sobre esto, es la sorprendente capacidad de programación que tienen los modelos nuevos. Yo en alguna ocasión, alguna pequeña cosita que necesitaba hacer para el colegio, pues lo he podido programar directamente ahí y yo creo que eso nos abre una puerta a todos los docentes y no docentes, que tengamos que hacer pequeños programas, que eso nos ayuda una Sí. barbaridad. Bueno, yo tengo un amigo informático que me ha dicho que su profesión no tiene futuro. Porque básicamente dice, lo que me dedico es a darle a OK, o sea, verificar que lo que ha programado el algoritmo está bien. Sí, sí, o sea, y se está replanteando a qué va a dedicar los siguientes 20 años de su carrera profesional, porque tiene 40, le quedan 20, 25 años de... Sí, sí, sí. Básicamente el lenguaje de Espectacular. programación ahora es español. Correcto. Muy bien, pues ahora... Muy bien, yo solamente me quedo con una duda, perdona Manolo, ya y con esto suelto el micrófono, que yo soy maestro y a los maestros nos dan un micro y a ver, yo me voy solo con una duda que quiero compartir con vosotros. Después de hoy, Ana se habrá ido con curiosidad de probar ChatGPT o algo parecido. Pues... Venga.